Hola amigos, nosotros somos José y Fer y hace más de 4 años estamos viajando con nuestra camioneta del 94 desde Argentina hasta Alaska. En los videos anteriores te contamos cómo estamos sufriendo el frío en el extremo norte del continente americano con temperaturas de hasta 14 grados bajo cero. Por suerte, estamos viviendo en una casa en un campo en Pensilvania, Estados Unidos, cuidando a un perro y 2 gatitos hermosos. La pasamos tan bien que hasta hicimos un asado rodeado de nieve y de un paisaje de película. En el video de hoy te contamos todos los preparativos para partir rumbo norte a Canadá. Se vienen cosas buenas y otras no tanto. Amigos, ayer llovió con todo, se fue toda nieve, está haciendo 10 grados. Lo que ayer era todo una nieve, ahora está todo verde, todo lindo. ¿Vamos a ver afuera? Sí. Pero yo no lo quiero dejar al que salga. Déjalo. Hay unos tigres ahí, mirá, ahí está. Ahí se van todos. ¡Ay, José, se enganchan! Uy, se enganchó uno. ¿Cómo salta? Mira cómo saltan, no lo puedo creer. Se asustaron. Se re asustaron. Wow. No, increíble, nunca había algo así. Se engancharon, pobrecitos. River no los ve porque es ciego. Él no los ve, claro, pero los escuchó porque fíjate que salió y ladró. Ya no quedó más nieve, amor, se fue toda la nieve. ¿Cómo puede ser que de un día para el otro se fue toda la nieve? El paisaje cambió completamente. La verdad que a mí me tranquiliza un montón porque en unos días ya tenemos que agarrar la ruta de nuevo y esa bajada que tanto nos costó subir, Sí. con nieve, congelado y hielo congelado, no hubiera estado bueno pasar por ahí. Miren, yo estoy con las pantuflas de Papá Noel, estoy con el pijama. Me encanta porque no tengo frío. Claro. Bueno, un poquito sí, un poquito. Hace 10 grados. No, Está pero- fresco, pero no está congelado ahora. 10 grados, yo siento que hacen 25. Sí, con 10 grados nosotros somos Gardel. Esto va haciendo menos 13, o sea, esto es un clima perfecto. Míralos cómo se les fue todo. Pero ya no tiene más nada congelado encima. Bueno, el menú de hoy es arroz de sushi y le vamos a poner unas verduritas salteadas y también le vamos a poner esto que parece comida de perro, pero no es comida de perro, es seitán. Bien. Me van a burlar mucho porque siempre que digo que como algo de este estilo me burlan en los comentarios, pero bueno, está bien, me banco la burlada. Vamos a comer algo así, un plato bien livianito. Estamos comiendo muy sano estos días acá. Estamos ahorrando mucho dinero porque comemos acá, no estamos manejando, por lo tanto no gastamos combustible, no vamos al supermercado porque ya fuimos, no estamos gastando en alquiler porque estamos en la casa. Entonces estoy muy contenta. Para cómo me está yendo muy bien a la cabeza esto. Es genial. La verdad que es genial quedarse acá. Sí, me estoy renovando, poco a poco me estoy renovando del viaje, Sí. del cansancio del viaje. Bueno, miren lo que es esta casa, ¿no? Acá tenemos todo lo que es el ventanal. Ahí están los gatitos que se están mimando. Acá está el otro gatito. Y está arriba, para que le hablo. Y acá viene River. River. Cada vez que entra quiere un premio. Y los gatitos también quieren otro premio, ¿no? Mira. ¿Qué es? ¿A alguien más le gusta el olor de la galletita del perro? Toma, toma. Ay, pero qué rico. Y para el gato también. No me quejaría de vivir así para toda la vida, ¿eh? Mira, vos querías estar con animales y acá está, mira. Sí, pero ya me estoy encariñando con todos los perros. Ah, el toque le hiciste. Mira qué bien que quedó. Hice un arroz redondo, amor. Parece carne. Eso es un timbal de arroz, mirá. Che, estamos comiendo re bien acá. Mirá qué es eso. Un poco de hidrato de carbono, un poco de proteína, un poco de verdura. Genial, Menos sano, que necesitábamos. Mira cómo te mira el gatito ahí. El frío no se va, ¿eh? Estamos en invierno. Me puse el overol. Mirá, mirá qué lindo me queda. Regalo de mi amigo Tincho. ¿Te viene ahí? Sí. ¿Qué vas a hacer? Vamos a cambiar el aceite de Eros. Vamos a cambiar los filtros de Eros. Le pregunté a mi amigo de Lubricenter Pasco, Maxi, allá en Loma de Zamora, nuestros pagos, Fer. Loma de Sí. Zamora, que ellos hacen cambio de aceite, cambio de filtros, bueno, hacen un montón de otras cosas allá en Lomas de Zamora, más precisamente en Temperley. Y que vienen bancando americano desde sus Sí, comienzos. tiene una batería. Sí, la batería, todos los filtros cada vez que los cambiamos nos los dieron ellos también. Pero esta vez, como estábamos tan lejos, no nos podían dar los filtros y salía mucho más económico comprarlos acá. Así que mirá, tenemos filtro de combustible
y filtro de aceite para cambiarle a Eros. La última vez que se lo hicimos fue en Ecuador. Así ya cruza Canadá, yo creo que mejor Eros, ¿no? Sí, o sea que estos van a ser los primeros filtros que va a tener Eros que no son del Lubri. Sí. Bueno, pero queremos recomendar igual que vayan al Sí. Lubricentro. Toda la gente de zona sur o que está por Capital Federal en Argentina, vayan ahí a Lubricenter Pasco, le vamos a dejar acá en Instagram. Escríbanle de parte nuestra porque tienen descuento. Si no nombran a Eros, tienen descuento. Sí, tienen que ir, aparte te atienden bien, son buena gente. Ir al Lubricentro se transforma en algo placentero. Sí, te dan un cafecito. Son súper limpios. No, la verdad que es un local que es digno de ir a conocer y ir a llevar tu auto a cuidarlo al Lubricentro. Y son nuestros amigos. Sí, obvio, son amigos Desde nuestros. antes del viaje, ¿eh? Son amigos nuestros, así que por eso, ya que en Argentina está todo un poquito más caro, ellos tienen un descuento, aprovechenlo. Digan, vengo de parte de Americano, de parte de Eros, y le hacen un descuento. Vamos a cambiar los filtros. Bueno, A dale. ver si lo puedo cambiar yo tan bien como lo cambian allá en el Lubricenter. No sé si lo voy a poder hacer tan bien, pero vamos a intentarlo, si no nos vamos a ir de acá. Sí. ¿Alguna vez lo cambiaste? Sí, el filtro de combustible lo cambié porque es muy fácil. El aceite no, porque casi siempre comprando el aceite te hacen los cambios de filtro gratis. Entonces no lo hacía yo. Como acá, como compramos nosotros el aceite, lo tengo que cambiar yo. Bueno, muy Ah, bien. bueno. Y miren, amigos, por acá ya se fue toda la nieve. No sé si recuerdan el video anterior, que esto estaba lleno de nieve. Cayó la lluvia y hizo un poquito de calor y se derritió. Ahora vamos a poder circular bien por acá con Eros. Que es algo que me preocupaba un poco, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo nos vamos a ir de acá si está todo congelado? Pero bueno, viste, siempre el universo conspira a nuestro favor porque ya dentro de muy poquito ya dejamos la casa. Esta hermosa casa en el medio de la nada de Pensilvania, no hay vecinos, estamos completamente solos, pero con una gran compañía. ¡Vení, River! ¡River! ¡River! How are you? Vení, lindo. Vení. Te quiero, te voy a extrañar tanto. ¿Vos te vas a acordar de mí cuando me vaya? ¿Sabías que estamos viviendo esto gracias a vos, no? Gracias, River. Gracias, River. A Eros le dejamos puestas las cadenas para la nieve para poder bajar por ahí un poco más seguros por las dudas. Igual no va a haber ningún tipo de problema, estamos seguros. Pero me da un poco de risa porque parece como que tiene un piercing o un arete. Como que le da un look así medio metalero copado a Eros. Acá se ve que el sol no pegó, que hay bastante hielito todavía. Pero la montaña que está ahí atrás nos demuestra de que estuvo nevando. Miren, se puso todo blanco de nuevo. A ver, José me está llamando porque dice que pasó algo. A ver qué. ¿Qué? Mirá. ¿Qué? No me asustes. Mientras no... No, hay una gotera. ¿Qué? Mirá. ¿Te acordás que se congeló los tanques de agua acá? Sí. Bueno, ya se descongeló, esa es la buena noticia. ¿Y la mala? La mala es esto, mirá. Cuando prendo el agua, mirá lo que pasa. ¡No! Se moja todo, se rompió el calefón. ¡No! Se rompió el calefón. No nos podemos bañar en Eros. Claro, se ve que el agua que estaba adentro reventó. Mirá que saqué el agua. Pero quedó ahí trabada. Quedó, la puta madre. Siempre Y dije, recién a mí nunca me va a pasar esto. Yo vi a los viajeros que le pasaba que se rompían los calefones. Digo, qué boludo, ¿cómo se van a romper el calefón? Sacar el agua y listo, bueno. Se me rompió el calefón. Eso te pasa por creer que a vos no te iba a pasar. Sí, pero y cuando vos abriste eso y que te diste cuenta, Me caí las patas, me dio el agua en la cara. te Bueno. ataca. Sí, voy a ver si lo puedo reparar o anular por lo menos el agua caliente. Parece que hay un quilombo bárbaro, Fer, ¿Por qué? No solamente se rompió la cañería de acá, que explotó directamente, que es de cobre, es imposible casi soldarla, sino que se rompió una manguera de acá. Se mojó todo. Es decir, las mangueras estas, ¿ves? Sí. Estas explotaron. Voy a sacar todo el agua ahora y dejar la cañería toda vacía de agua. Y nosotros ponemos ese tanquecito acá, ¿viste? El que te conté. Por lo menos lavamos los platos con eso. Sí. Menos mal que estamos en una casa. Sí. Igual nos vamos a ir del invierno. Estamos apuntando a irnos del invierno. Sí. Eros no, porque no podemos bajar con Eros, pero nosotros. Porque no No. se puede vivir así. Nos vamos para el verano. Todo se
Se rompe. No. Es duro el invierno, ¿eh? Yo lo subestimé un poco el invierno. Es duro para estar en una casa rodante. Sí. Más una casa rodante que se puede congelar todo, no está Claro. preparada para tanto frío, ¿no? Sí, porque acá, yo sabés cómo te paso el invierno, Sí, una casa. pero como un conde. Tanto el frío extremo como el calor extremo no son buenos para vivir en casa rodante. Buen día amigos, se hizo un nuevo día en Pensilvania, pero todo concluye, todo llega a su fin y nuestra estadía en esta hermosa casa que tan felices nos hizo se termina. José ya hizo el cambio de aceite, ¿Cómo andan, así amigos? que Eros ya está perfecto para la ruta. ¿Todo bien? Buen día, amor. Buen día, acá estamos tomando mate, tengo unas ganas de viajar en Eros. A mí cuando me pasa que estoy unos días parado en un lugar, acá estuvimos más o menos una semana, me pasa que ya quiero agarrar la ruta. Sí, totalmente. José arregló Eros y lo dejó listo para una nueva aventura porque nos vamos hacia Canadá, pero obviamente hoy no vamos a llegar a Canadá. Yo creo que no. ¿Cuántos kilómetros haremos hoy? Hoy vamos a hacer unos 340 kilómetros hasta Buffalo, en Nueva York, la frontera con Canadá. En el estado de Nueva El York. estado de Nueva York, la frontera con Canadá, cerquita de las cataratas del Niágara, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Dios! Y por suerte, si bien hace frío, no hace tanto frío. Estamos contentos por eso, hace unos 4 grados, entre 4 grados de máxima y menos 4, menos 5 de mínima. Así que estamos bien. Sí, estamos perfectos. Miren, no hay nada de hielo en el piso, no hay nada de nieve. Está ideal para que agarremos la ruta. Así que, como digo, basta de cháchara. Vamos a la ruta. Hasta pronto, casita hermosa. Y nos vamos a la ruta. Vamos, Ferchu. Ya nos despedimos de River ayer y de los gatitos, pero hoy no lo vamos a mostrar en la filmación porque está durmiendo junto a su dueña. Hoy llegó la dueña de Tokio, así que está muy cansada y está descansando, está durmiendo y no la vamos a molestar No. para despedirlo a River, pero lo voy a extrañar mucho. Si ustedes agarran este video y dicen ¿por qué está en una casa? Bueno, nosotros paramos una semana más o menos para cuidar a un perrito, a 2 gatitos y a toda esta casa en Pensilvania, ¿no? La dueña se fue y nosotros nos bajamos una aplicación justamente para hacer eso, para estar en una casa, cuidar animales. Nosotros descansamos un poco de la ruta, estamos en una casa por el frío y de paso ayudamos a alguien que se tiene que ir de la casa, ¿no? Sí. Así que está muy bueno. Si ustedes quieren esa aplicación, se la dejamos en este comentario acá abajo para que se la descarguen y puedan viajar totalmente gratis, porque tenés el alojamiento gratis, Claro. cuidando obviamente un animal o 2 o 3. Así que si te gustan los animales, si te gustan viajar, es una aplicación genial para bajártela. En la descripción les dejamos el link. Bueno, vamos. Vamos, Grincito. Pensar que llegamos prácticamente llorando acá porque esto estaba todo congelado, lleno de nieve y a Eros se le había complicado subir, por eso le habíamos puesto las cadenas, pero ahora hasta las cadenas le sacamos. Sacamos todo porque mira, está genial. Aparte era una subida muy tranquila, ¿no? Pero lo que pasa es que con la nieve se complicaba. Pero bueno, estamos prácticamente en el medio de la nada, no hay vecinos, no hay casas ni nada que rodeen este lugar. Estuvimos aislados de todo. Fue una cosa espectacular estar en este lugar. Lo bueno que yo le decía ayer a Fer, no escuchábamos ningún ruido, pero Sí. ninguno de verdad, solamente el ruido de la casa, nosotros hablando y nada más. ¿Cómo lo sentís, a Eros? Por ahora re bien, ¿Nos lleva hasta Alaska? pero claro que sí. Con sus imperfecciones y con sus perfecciones, no sé si existe la palabra, nos va a llevar hasta Alaska. El tipo avanza. No se da cuenta que es viejito, ¿viste? Y avanza. Es como, ¿sabes cómo es? Es como un ¿Cómo? perro viejito. Que cree que es cachorro. Como River, que claro, que se piensa que es cachorro y corre, ¿viste? Sí. Y avanza. Se piensa que es chiquito, pero es viejo. Eros, el viejo cachorro. Recién ahora, después de varios metros, aparece una casa. ¿Vivirías acá, en Pensilvania, en el campo? Yo creo que sí, me gustó mucho. Es Al genial. menos un año viviría acá. Sí. Así que si tienen una casa en Pensilvania para cuidar un año, estamos acá presentes, ¿eh?
un oso este perro, ¿eh? Hello. Bueno, hicimos algunos kilómetros y nos venimos a encontrar con una ruta que tiene mucho trigo por ese lado. Y... Creo que es maíz. Ah, maíz. Sí, pero no está cosechado. Es raro porque está todo seco ya. Sí. Y hay muchísima nieve ya en esta zona. Se nota que estamos más al norte, ¿no? Estamos más arriba, pero estamos más al norte. Che, escuchame, agarramos otra ruta porque siempre nosotros vamos por autopista, pero hoy decidimos ir por rutas de campo. Y estamos en el medio del campo. Todavía seguimos en Pensilvania, muy prontito a cruzar la frontera con Nueva York, con el estado de Nueva York. Porque no confundan, una cosa es Nueva York, a donde fuimos, que es la ciudad en Manhattan, y otra cosa es el estado. Claro. Mirá el campo, Forchu. No, miren todo ese campo blanco. Qué bellísimo. Y se siente un frío afuera. Sacás la mano y se te congela, ¿eh? Bien frío está acá. Una vaca en la nieve, es la primera vez que veo una vaca en la nieve. Pobre vaquita. Bueno, tenemos toda esta bolsa de cosas para donar, así que venimos a Goodwill, que es como una tienda donde venden cosas usadas muy baratas. Y hay un lugar específico donde vos llevas tu ropa y la donás para que la vendan acá. Y de esa manera le dan trabajo a las personas de este lugar. Y bueno, también podés comprar cosas muy buen estado y baratas. Bueno, el otro día nosotros filmamos que teníamos muchas cosas. Yo tengo bastantes cosas ahí que ya no utilizo. Unas que sí utilizo, pero ya tengo otras que me he comprado. Así que, ¿para qué quiero tantas cosas? Un montón de remeras, bueno, pantalones, un montón de cosas. Sí, yo igual. Un montón de cosas doné. Muy bien, Fer. Tenía muchas cosas, ya no te estaba dejando espacio para nada. Bueno, ahora ya hay un poco más de espacio en Eros. Sí, veníamos por esa ruta y justo vimos el cartel que dice Goodwill y ahí dice Donate Here. Donate Here. ¿Y qué se deja acá, no? Bueno, recién vi un señor que vino y dejó estas bolsas, así que voy a dejar estas también porque probablemente ahora, como es el horario del mediodía, debe estar cerrado. Pero ya que estamos, vamos a ir a ver qué hay adentro del Goodwill, ¿o no? Estaría bueno, ¿no? A ver qué hay. Este Goodwill está en todos lados. Desde que entramos a Estados Unidos, en Texas, lo vimos en cada lugar. La idea de entrar acá no es para comprar más cosas, ¿o no, Fer? No, pero viste lo que es esto. Capaz que encontrás algo que justo necesitabas a $1. ¿Pero por qué? ¿Qué cosa necesitas ahora? Contame. ¿Qué necesitas? Si ya tenés todo. Vamos a ver qué hay. Porque, José, si te venden una licuadora a $1, ¿no la comprás? ¿Para qué la quiero? Eso es verdad. Si ya tengo. Bueno, como podemos ver, el local es realmente gigante. Hay un montón de ropa. Un montón de ropa. Hasta ahora vi toda ropa de mujer, pero, por ejemplo, vamos a chusmear, no sé, este chalequito. Uy, perdón. ¿Cuánto está? A ver, para ver si realmente está barato. Acá dice, mirá, 5,49. 5,49 este chalequito. Bueno, ¿ves? No está nada mal. O 6. Ah, ¿ves? 6,49. Quizá para allá vale 6. Pero tenés, mirá, abrigos buenos, o sea, se ve bueno por $6. Claro, todo esto es ropa usada que la gente dona allá y la van acomodando, la van lavando y la van como poniendo en categorías diferentes. Claro, eso es verdad. Cuando vos dejás la ropa, ellos se encargan de lavarla y de dejarla en completas condiciones para ser vendida. Igual yo me encargué de que esté todo limpio, doblado y lindo. Estas marcas de Banana Republic, José. Me estás cargando. Que es cara. Que es caro. Pero escúchame, para ir a la oficina, para cuando volvamos a Alaska, que vamos a la oficina de nuevo. No, yo no te creo. Bueno, $6 esta camisa de Banana Republic. Nada mal. Todo esto son juegos que la gente dona, que ya no usa más. Mirá, pianitos, cosas para nenes. de Barbie. Mirá, José, esto es lo que supuestamente te vendían en la televisión, que era para adelgazar, que te vibra y supuestamente vos podés comer hamburguesa o comer cualquier cosa y adelgazás igual porque usás esto. Tremendo. $5 vale. Ah, ¿y después me deja así la panza?
Mirá, qué bien. Te deja los ravioles. Pero $5, esto lo llamás a la tele, al teléfono que te dan en la tele. Y lo querés comprar y te vale carísimo. Esta cafetera, que la verdad se ve impecable, vale $8. Esta cocinita, que también es de esas que son a vapor, vale $15. Y también se ve nueva. Se ve en perfecto estado. Mirá lo que encontré acá, vení. A ver. Es bien retro. Por ahí la gente joven va a decir, José, ¿qué estás mostrando? No entiendo nada. Bueno, antes nosotros veíamos películas con estos cassettes. Se llaman VHS. No, me hace acordar de Blockbuster eso. Claro, Blockbuster, ¿ves? Vos metías esto en una videocasetera, la tenías que rebobinar, es decir, ponerla desde el principio y podías ver toda la película. ¿Ves? La película está acá en esta cinta que está acá adentro. Y bueno, la gente grande me va a decir, José, yo vi películas acá. Bueno, de chico yo me pasaba viendo estas películas. Y hay películas muy buenas. Hay un montón. A ver qué película rara hay. Forrest Gump. Mirá, Forrest Gump. Forrest Gump. Es un clásico. Mira, tonto y retonto. Sí. Bueno, las tenés por 50 centavos. Perfecto. Y algo un poquito más antiguo es esto. No, eso sí que ya es muy antiguo, José. Claro, los long play. No, eso está buenísimo. Me encantaría tener una casa y poner uno de esos. Mirá. Está en muy buen estado, ¿eh? Porque es como un equipo de música, pero... Claro, donde va este CD gigante. Claro, y vos le ponías un palito y hace pi. Yo por las películas. La púa. Ah, la púa. Mira, y si querés irte de viaje y no tenés valija, tenés una por $10. Ah, re bien, José. Mira, hay más ahí. Sí. $10 una valija es un regalo, me parece. Y mira qué bueno este bolso. Bueno, de todo esto es como que le dan una segunda vida a algo que alguien no usa. Claro, para no estar todo el tiempo comprando cosas nuevas. Y tirando. Qué buena valijita. Está genial, está buena. ¿Y esta cuánto está? $6. Muy buena. Muy buena. Che, me gustaría ver una película acá. Mirá, Doctor Dolittle. Ay, Doctor Dolittle, el que hablaba con los animales, ¿no? Sí. Como saben, dejamos la casa de Pensilvania, agarramos ruta, fue un gran día de ruta, así que se festeja como estacionando en la puerta del Walmart y comprando las cosas deliciosas que tiene. Ahí está José esperando su comida y miren lo que vamos a comer. Salmón de Alaska, tomá pa' vos. Mirá qué rico, acá tengo salmón, yo lo como crudo, Fer. Vos te lo comés crudo, yo me lo como cocinadito, con palta, queso, ensaladita. Yo creo que este salmón, el de Alaska, es mucho más rico a otros salmones, ¿eh? ¿Sí? Mirá, crudo, así como va. Es muy rojo ese, ¿viste? Está bueno. Es una manteca. Y veníamos diciendo que no íbamos a comprar más nada, pero compramos por $2 estos 2 vasos y estos 2 cuenquitos. ¿Viste? Todo $2. ¿Pero por qué? ¿Por qué compramos? Ya tenemos vaso. No, ¿O acaso no tenemos? Vos quisiste, ¿eh? Esta vez sos vos el culpable y yo obviamente que acepté. Realmente está bueno tener esto nuevito porque ya lo que teníamos estaba muy viejito. Cada vaso salía 50 centavos. Todo salía 50 centavos cada cosa. Así que espectacular. Y seguimos usando esta mesa hermosa que vino a cambiar la historia de Americano. Esto es genial, pero hace mucho, ¿no? Que no hacemos esto. Ahí va el arrocito. Es como una especie de ensalada de sushi. Ustedes no se dan una idea del frío que hace afuera y el calor que hace acá adentro. Yo estoy con esto y me estoy muriendo. Bueno, enfocá y cuánto dice. 33 grados veo acá, Fer, ¿qué dice? 33 grados hace acá adentro. O sea, para los que temían de que Americano tenga frío, bueno, no. Che, afuera sí hace 5 grados, está lindo afuera. Está hermoso. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, buen provecho. A estrenar los nuevos vasitos de 50 centavos. Salud. Con salmón de Alaska. Algunos centímetros más tarde. Y el que cocina no lava los platos. Es buena esa, ¿eh? Pero tampoco quiero lavar los platos yo. ¿Por qué? Igual yo los lavé. Miren, tuvimos que cambiar la canilla, se rompió todo. El otro día explotó la canilla, reventó todo. Sí. El calefón no anda. Tenemos esta para lavar los platos, que es una canilla boba, ¿ves? Mirá. Es una canilla que no se tiene. Pero bueno, no hay agua abajo tampoco, entonces pusimos este bidoncito acá. Y con ese bidoncito tenemos que lavar todo. Sí, pero se acaba muy rápido ese bidón, no sé qué pasa.
Así que lavamos los platos con eso y mañana nos vamos a lavar los dientes con eso y vamos a vivir con un bidoncito acá. Estamos ahorrando muchísima agua. Demasiado, que no nos vamos a bañar. No vamos a tener que parar en un lugar para bañarnos. Sí, vamos a tener que ir a un No sé si hotel, algún hotel o algo para poder bañarnos, pero el agua que tenemos para lavarnos nosotros es esta, hasta ahora. Y el calefón, no sé cuándo lo vamos a arreglar. En Canadá, yo creo que en Canadá vamos a encontrar a alguien que nos pueda ayudar. ¿Vos qué decís, Woody? ¿Qué dice? ¿Qué nos aconseja Woody? A ver. You can go. ¿Podemos irnos? ¿Qué dice? No vayas. Woody, tenés que aprender español, no va así. Aprende español. Al día siguiente. Bueno, nada mal el patio de hoy, Hoy nuevo día, amigos. Nos despertamos acá en un pueblo que se llama Springville. Es como Springfield, pero es Springville, no Springfield. Acá les dejamos el mapa para que vean dónde está ubicado. Como ven, estamos muy cerca de Canadá. Muy cerquita. Hoy yo creo que vamos a estar en la frontera. Ahora ya vamos a arrancar a Eros y nos vamos para Buffalo, que es la frontera con Canadá. Hace frío, pero no tanto, estamos bien. Yo estoy bien, pero tenemos un problema con Eros. Parece que el frío jode un poco la camioneta, porque los fluidos se pierden. Mirá, vení. Revisando este, que es el líquido hidráulico, veo que de abajo pierde un poquito, está perdiendo, hay una manguera que hay que revisarla. Y cuando saco esto, le falta un poquito. Sí, es que vos viste que estaba perdiendo un poquitito. Por abajo pierde. Así que vamos a agregar un poco de líquido hidráulico y vamos a ver si podemos llegar hoy a Buffalo. Yo creo que sí. El frío jode bastante. Lo mismo pasó con el líquido de freno, que por ahí le entra un poco de agua y se expande un poco más y empieza a perder. Claro. Ves que le falta un cachito. Le falta un poco, ¿no? Es rojo el líquido este. Sí, este líquido es rojito. Me encanta porque yo aprendí, gracias a Eros, que cada fluido tiene su color específico para cuando pierde identificar de dónde es. Entonces, el día que vos viste un poquito de una gota de líquido en el piso rojo, dijiste, ah, es esto. Sí, aparte la toqué y es muy parecido también al aceite, porque justo cambiamos el aceite también, entonces Claro. pensé que era aceite, pero viene de la bomba de acá. Vamos a dar arranque y nos vamos a la frontera con Canadá. No puedo creer que estoy diciendo esto. No, no puedo creer. Pensá que hace 4 años salimos de Argentina. Hace 5 te propuse y te dije, vamos a Alaska. Sí. Y cuando uno piensa, vamos a Alaska, y dices, uy, ¿cuánto falta? Fer, no Sí, falta nada. no Estamos falta a nada. punto de cruzar la anteúltima frontera que es Canadá. De paso, yo quería contar que cuando José me propuso hacer Ushuaia, Alaska, hace 5 años atrás, yo dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo, pero creí que íbamos a tardar 3 años en llegar. Yo dije, bueno, entre unos 3 y unos 5 años. Y bueno, vamos 4 años, así que calculamos bien, ¿eh? Todavía no llegamos a Alaska, hay que ver que lleguemos y todo, nos festejemos antes de tiempo. Pero vamos bien, vamos bien. El promedio que calculamos era ese. Y nosotros calculamos un número, si bien salimos sin ningún tipo de apuro, porque también queremos hacer otras cosas, ¿no? No queremos toda nuestra vida dedicar a llegar a Alaska. También queremos conocer otros continentes, queremos tener otros proyectos. Así que bueno, esperamos que te suscribas al canal para no perderte todo lo que se viene en Americando, porque después de Alaska, esto va a seguir. Así que esperamos que te unas a esta bella comunidad de amigos, familia, viajeros. ¿O no, José, que se suscriban? Obvio, amigo, suscríbete ahora, mira que tengo las manos engrasadas. Vas a ver, suscríbete que en un par de años vamos a estar en una playa así. No, yo creo que eso se va a dar antes, ¿eh? Sí, ¿no? No, eso se va a dar antes, eso que dijiste. Obviamente que sí, mate en mano para la ruta, con yerba uruguaya y ya está. ¿Se terminó este video? Se termina este video, el próximo video yo creo que vamos a llegar a las cataratas de Niágara. Nah, ¿Llegaremos? yo que vos me suscribo para conocer las cataratas del Niágara con nosotros. Pero antes que nada hay que cruzar una frontera. Sí, igual las cataratas del Niágara voy a hacer una cosa antes de terminar el video. Están de ambos lados. Ah, tenés razón. Iba a decir de Argentina, de Estados Unidos y de Canadá. Tenés razón. Bueno, veremos si conocemos la de Estados Unidos o la de Canadá. Pero amigos, suscríbete si no estás suscrito, dale like al video y comenta en este video. Nos vemos en las cataratas del Niágara. ¿Para qué? Para ayudar al algoritmo y que este canal siga creciendo día a día. Es una enorme manera de apoyarnos. Y bueno, nos vemos en un próximo video.
Mira, José dice to Canadá, el primer cartel. ¿Vamos a Canadá? To Canadá. No lo puedo creer, estamos por dejar Estados Unidos. No vamos a Canadá. José te preguntó si teníamos marihuana. ¿Por qué preguntó eso? Me preguntó porque acá le puso, no tiene. Ahora llego a tener, cagué. Acabamos de salir de migraciones. Nunca en la vida nos hicieron tantas preguntas en inglés. Mamita.